Así llegó la hora de presentar a mi invitado, a mis invitados de este primer programa que se inaugura hoy domingo. Con nosotros se encuentra el senador Fernando Lugo, expresidente de la República, el primero en vencer, después de décadas de hegemonía, en vencer al Partido Colorado. Representa a los sectores de izquierda y progresistas de este intento de unidad de la oposición. Senador, gracias por estar. Un gusto, Mina. Buenas noches a la teleaudiencia. Un gusto estar aquí y, bueno, con Mina, ¿qué nos va a dar gusto, no? Gracias, senador. Y inaugurando gracias. el programa del año, ¿no? Exacto, inaugurando el programa. Gracias, gracias. El senador Blas Llano, tradicional dirigente y expresidente del PLRA en este caso, y representante, digamos, del sector opositor al efrainismo, para que entiendan por qué la composición de la mesa. ¿Qué tal, senador Blas Llano? Gracias por estar. Estás así muy deportivo, se me vino Blas Llano. Sí, buenas noches, Mina. También un gusto compartir con el presidente Fernando Lugo, con el presidente Tito Sayer y, por supuesto, un saludo cordial a la teleaudiencia. Doctor Tito Sayer, dirigente histórico de la oposición y dirigente histórico del PLRA con una larguísima trayectoria, representa en este caso al sector efrainista, digamos, porque lo que quiero es que estén obviamente representados casi todos. Después voy a explicar por qué falta un lugar. Gracias por estar, Tito. Gracias por invitarme. Muy buenas noches. Gracias, de verdad. Buenas noches a Blas y a Fernando. Un efusivo abrazo se dieron entre Blas Llano y Tito al llegar, ¿eh? Jefe partidario. Tito Sayer, un jefe partidario. Sí, pero no digan, por favor, eso es histórico. Me parece que soy una pieza de museo. Histórico todavía, No, pero no, después pueden... Pero bueno, dirigente. Hasta ahí puede ser. Antiguo. Antiguo, no histórico, queda más, Sí. queda más lindo. No. Justamente traté de cuidar las palabras para que nadie se ofenda. Eso de viejo dirigente, no. Histórico. Bueno, realmente porque invité también, les cuento, a Guillermo Caballero Vargas, porque, bueno, él también fue uno de los primeros outsiders, digamos, ¿verdad? Que empezó con partidos no tradicionales, ¿verdad? Hizo muy buena elección también esa vez. Y bueno, está también sectores, digamos, que no son necesariamente de izquierda, ¿verdad? Que no están en el Frente Guazú, entonces quería que él los represente, pero no quiso estar en esta mesa, lastimosamente. Tengo que decir, Mina, que lo siento mucho. Sí. Como paraguayo, como político, qué rico hubiera sido esta mesa con la presencia de Guillermo. Así es. Un respeto grande para él y ojalá nos sigamos encontrando y conversando sobre política y sobre Paraguay sobre todo. Claro, porque justamente, ¿por qué es importante resaltar la ausencia? ¿En qué sentido? Justamente yo le decía, porque bueno, obviamente no les agrada a algunos de ustedes, que no voy a decir obviamente entre estos comensales quién no le agrada o no les agrada. Pero yo justamente digo, ese es un grave problema que tiene la oposición, ¿verdad? O sea, tenemos que, creo que entre los paraguayos, independientemente que sean opositores o oficialistas, tenemos que ser más tolerantes, tenemos que aprender a poder conversar con personas que disentimos, ¿verdad? Que no compartimos. Pero ¿cuál es lo que es el problema, por lo de sentarte en una mesa a hablar y presentar vos tu posición y escuchar la otra, ¿verdad? Y con más razón para ustedes. O sea, para la oposición es prácticamente de vida o muerte en términos de poder, digo, que sean tolerantes y que puedan realmente lograr una gran unidad, porque si no les veo otras décadas más de Partido Colorado, digamos, y ustedes por fuera como casi siempre. De verdad, es una práctica que tenemos que aprender los paraguayos. Mira, primeramente valoro mucho la presencia de Blas Llano y de Tito Sayer, ¿no? Realmente, lo digo sinceramente. Y yo creo que hay una cuestión cultural, Mina. Si alguien conversa con alguien, ese alguien ya te compró, ya te compró el cerebro, ya te fuiste detrás de él, ya sos un tembiguay. Sin embargo, en el Frente Guazú tenemos una posición bastante firme en este. Nosotros queremos conversar con todos. Claro. Abiertamente, por televisión, donde sea, de presentar lo que pensamos.
podemos estar equivocados, tenemos nuestros aciertos, pero al debate no queremos rehuir al debate, sobre todo al debate político en este momento tan importante del país. Ahora, ustedes son conscientes, digamos, que el desafío que tiene la oposición es justamente, y cómo analizan por eso esta coyuntura que les toca vivir, una coyuntura muy especial, o no, ustedes me dirán, ¿verdad? Ustedes tienen el gran desafío, ¿verdad?, de la unidad y de conquistar el poder en el 2023. Ustedes son conscientes de en qué coyuntura están. Y les pregunto si es una coyuntura especial. O sea, pues ya sé que cada 5 años ustedes tienen el desafío de ganar, digamos, se proponen ganar. Pero ¿ustedes ven esta coyuntura como especialmente favorable para la oposición y lograr finalmente el poder? ¿O creen que es una elección más como muchas que perdieron, a excepción de esa vez que lograron el poder con Fernando Lugo? ¿Es una coyuntura especial o no? Sí, yo creo que sí. Pero antes quisiera hacer un poco de historia cuando empezaste inaugurando la mesa y hablaste de tolerancia, ¿verdad? Recuerdo la Convergencia Nacional por los Derechos Humanos, donde estábamos en la época de la dictadura. Sí, todos. Tito Sayer lideraba Movilización Popular para el Cambio y fue un poco el que impulsó eso. Mina estaba en representación del Partido de los Trabajadores y yo estaba en representación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay. Y ahí estábamos de todo. Sí. Ahí estábamos Toda sectores de izquierda, desde la izquierda democrática hasta la derecha tolerante, término acuñado por el doctor Sayer que siempre utilizo. Y teníamos un objetivo común, ¿verdad?, que era recuperar las libertades y llegar a la democracia, ¿verdad? Así es. Y tengo particularmente una formación universitaria, o sea, empiezo a militar dentro del movimiento estudiantil, en la época de la dictadura también, y no tengo ningún tipo de prejuicio ideológico. ¿Por qué? Porque ahí estábamos de todo. Colorados contestatarios, gente de izquierda, liberales, gente de centro derecha, algunos más radicales, pero teníamos un objetivo común, ¿verdad? Había una causa. Había una causa. Y yo creo, volviendo un poco a tu pregunta, que hoy se tiene que dar algo similar, ¿verdad? El país y el pueblo paraguayo merecen tener mejores oportunidades. Y nosotros los dirigentes políticos, los que nos consideramos dirigentes políticos, tenemos que entender de que muchas veces priorizamos solamente nuestros problemas y creemos que los problemas que nos rodean del día a día son los problemas más importantes que resolver. Y en realidad nos afecta a un pequeño grupo de gente nomás. Y no precisamente enfocar el problema de la gente, como que hay una disociación muy grande entre los problemas de los políticos y los problemas de la gente. Por eso es que hay también un gran descrédito hacia la clase política en general. Es una coyuntura especial. El país... ¿Tienen más chances que otros años de ganar? Yo empiezo diciendo de que nuestra gente, el pueblo paraguayo, la mayoría absoluta, está pasando mal. Y eso le habilita. Y eso creo que nos tiene que doblar la responsabilidad que tenemos de construir un proyecto no solamente político, sino también social y ciudadano, en el cual podamos dejar de lado nuestras diferencias y trabajar sobre un programa de gobierno que ofrecer a la ciudadanía sobre nuestras coincidencias. Porque ni siquiera ese ensayo hicimos y creo que es una deuda que tiene la oposición toda. Ahora, ¿ustedes creen que es una coyuntura especial? O sea, entiendo que hay más chances o es una coyuntura más, digamos, electoral. Yo creo que el Partido Colorado, con casi 70 años al frente del gobierno de nuestro país, ya no puede darle nada a la sociedad peruana. Todo es corrupción, tan difundida está que todas las bases, todos los principios están totalmente soslayados, por decir de alguna manera. Y se puede, claro que se puede. La prueba está lo que acaba de decir Fernando. Bueno, en esa ocasión hicimos la alianza, ganamos las elecciones
Y no pasó nada, en el sentido de que, No se cayó el mundo como por dicen eso. los colorados, si nosotros no gobernamos, viene el diluvio. No pasó nada. Pero es fundamental para nuestra democracia la alternancia. Es fundamental. Y en ese empeño creo yo que tenemos que unirnos todos los sectores. No tenemos ninguna razón ni motivo de excluirlo a nadie, por razones ideológicas y mucho menos por razones de tipo personal, si existen. Y ahora creo que hay un pensamiento crítico muy amplio. Eso que vos estabas diciendo. Yo nunca vi o nunca escuché ni vi ANR nunca más. Los jóvenes sobre todo. Este es un reclamo que se le hace al Partido Colorado. ¿Qué pasa? Y en este momento de crisis, de pandemia, ahora que es la crisis económica, social, ¿verdad? Yo no creo que gente que prioriza sus intereses personales y particulares y movido por la codicia y la ambición, no le puede dar nada ya a este país. Pero hay una situación especial, Fernando. ¿Vos crees que hay una coyuntura especial? Yo creo que sí. ¿Tienen más chances que en otro momento? Yo creo que sí. No sé, en el 2008 se daba una coyuntura importante. También fue una coyuntura Había especial. un hartazgo ciudadano que de nuevo se está repitiendo. Hay un pirebaí jefe a la gente que no le alcanza su salario, la gente que no puede enviar al médico a sus hijos, al colegio. Y agrego a lo que decía Blas. Yo creo que tenemos que tener un modelo económico para el país. Decía la cuestión política, la cuestión social muy importante, pero yo creo que aquí está en juego un modelo. Yo no quiero ser solamente opositor al Partido Colorado. Yo quiero ser opositor a un modelo que ya no funciona, que está agotadísimo. Sí, claro. Un modelo de país, un modelo de Estado, ¿no? Pero escuchame una cosa, este gobierno habló de llevar adelante la reforma del Estado. Y no hizo ni siquiera la reforma administrativa pública. Claro. No van a hacer, porque es el estilo de mantenerse en el poder. Entonces, mi estimado Tito y mi estimado, si queremos nosotros realmente, comencemos a hablar de eso. Me gustaría conversar con los otros líderes, con Efraín, con Prieto, con Katia, con Fleitas, ¿no? ¿Qué queremos hacer de este país? Ahora, Yo no quiero unirme por unirme, Sí. Mina, ¿no? Quiero unirme en un proyecto, si no consensuado por lo menos. Ustedes se unieron porque el derecho humano era el eje. Así es. Claro. Y acá tenemos, yo creo, Mina, que nuestras diferencias no las vamos a dejar. Claro. No vamos a dejar como dejamos la mochila, las vamos a mantener, pero va a haber un interés superior. Yo creo que nuestras diferencias, y suelo decir esto, son mínimas cuando está en juego el país y el futuro. La semana pasada estuve con Pepe Mujica y decía, los políticos tenemos que gobernar no para hoy, para los niños y los jóvenes para el mañana. Y yo creo que esa es una gran falencia que estamos teniendo. No podemos gobernar para el hoy solamente. ¿Hay urgencia? Sí hay urgencia. Yo creo que, a ver, la concertación o el otro modelo es La alianza. la alianza. Muy bien. Hay una parte jurídica que es relativamente fácil de sortear, o sea, de cumplir. Está en la ley, los requisitos. Está el aspecto, digamos, político, que es el más importante. Si hay voluntad política, se pueden dejar de lado, se pueden superar los inconvenientes que se presenten. Y en ese tema hay que ser muy realista, porque la política es el ámbito donde el realismo es la regla. Tenemos que discutir los espacios de poder. En todas las concertaciones, yo estuve leyendo, por ejemplo, la concertación chilena, exitosa electoralmente, porque le mandaron a su casa a Pinochet y gobernaron 20 años. La otra exitosa también es lo que acabas de hablar, del Uruguay, el Frente Amplio. Y después está que
fue un éxito electoral, pero fracasó, que fue el caso de la Rúa y de Chacho Álvarez en la Argentina. Y ellos, en el caso de Chacho Álvarez, no se discutió la parte de los espacios de poder con Claro, eso es fundamental una también, de las un cuestiones. elemento más. Muy poco Aparte se de lo que dijo discutió, pero Fernando. no todo. Sí. ¿Verdad? En cambio, la concertación chilena se habló. Y también en el Frente Amplio. Ellos gobernaron 15 años. Sí. En el Chile 20 años gobernó la concertación. Bueno, no, les pregunto, ¿solamente unidos van a lograr vencer al Partido Colorado? ¿Es una condición o no es una condición estar No, unidos? es un precedente. Es un precedente. Ajá. Tenemos que tomar ese precedente como un factor positivo para seguir adelante. Yo le decía a los amigos, tratando de graficar, digamos, el tema de la concertación o la alianza, ¿verdad? Pues dije, ustedes conocen lo que son los paseadores de perros. Los paseadores de perros. Llevan 15 perros. Sí. Y yo, acá, ahora ya hay acá. Sí, pero ahora ya hay sobre acá. todo Antes había en Buenos Aires. En pero las ahora- grandes ciudades, Las grandes muy ciudades, urbanas sí. como Buenos Aires, San Pablo, Nueva York, que vienen departamentos y tienen sus mascotas, entonces salen, ¿no? 15 perros de distintas razas, tamaños. Yo estaba parado en la calle India y Libertador en Buenos Aires. Lo veo al tipo cerca ahí del zoológico, cuando eso funcionaba todavía el zoológico. Y me acerco y le pregunto a... Le indagás, Un ¿sabes? tipo joven era. Le digo, che, decime una cosa, ¿los perros se pelean? No, no se pelean. ¿Y por qué no se pelean? Y todo para adelante, viejo, todo para adelante. Fantástico. Mira vos. Es decir, los perros no se pelean, pero nosotros, los seres humanos, No peleamos como perros. no peleamos como Está perros. mal Que van dicho para eso. atrás, que no van para adelante, ¿eh? Sí. Yo quisiera sí. opinar si cuando termine. Le autorizo a que opine Muchas gracias. en aras a la amistad, A la que tolerancia acompañe y- la tolerancia. Muy bien. A la coexistencia. En Emiratos Árabes Unidos hay un ministerio de tolerancia y coexistencia. Mentira. Sí, señora. Ah, qué bueno. Sí, señora. O sea, acá tenemos que poner casi, no sé, Para que vean la importancia que le dan los árabes a la coexistencia y la tolerancia. Exacto. Hay un parlamento internacional por la tolerancia y la paz. ¿Es condición la unidad para vencer? Yo creo que si queremos acercarnos a la conquista del poder político, se tienen que dar cuando menos dos requisitos. A ver. En primer lugar, la unidad del mayor partido de la oposición, que es el Partido Líder Radical Auténtico, La unidad de ustedes primero, en síntesis. que debería ser una tarea del presidente del partido. Y luego, a reglón seguido, no como una cuestión aparte ni independiente, la unidad de todos los sectores de la oposición. Unidad en la diversidad, porque como estamos hablando, Así es. y lo dijo el presidente Lugo, evidentemente tenemos cuestiones en las cuales pensamos distinto y tenemos tal vez ideas distintas, pero coincido con él en el sentido que si nosotros hacemos un ejercicio imaginario acá en la mesa y decimos, bueno, ¿cuáles son las 10 prioridades que tiene el presidente Lugo para un eventual programa de gobierno? ¿Cuáles son las 10 ideas que tiene el doctor Sayer? Las 10 ideas que tiene la señora Mina y las 10 ideas que tiene Blas Llano. Después, cuando cruzamos, vamos a encontrar que Muchas coincidencias. muchas coincidencias. Ese tiene que ser el programa de gobierno de la concertación. Y las diferencias, no es que vamos a olvidarlas, vamos sencillamente a Apartarlas. dejarlas un poco de lado y luego desde el poder trabajarlas para ver si podemos achicar esas diferencias. Entonces, dos presupuestos básicos, la unidad del principal partido de oposición, que es el Partido Líder Radical Auténtico, y la unidad de la oposición, en general, en base a un programa de gobierno único. Después voy a la unidad del PLRA, que la verdad que es la más preocupante de todas, digamos, por la falta justamente de unidad. Pero voy al Frente Guazú, que al revés de lo que pasa en el PLRA, logró la izquierda y los sectores más progresistas, por lo menos, ampliar la unidad, porque del Frente Guazú ahora se sumó también Añemonguetá, ¿verdad? Otros partidos. Como Cuñapurendá, el PEMAS, Sí, ¿no? y Paraguay Pajuná, ¿verdad? Paraguay pues una.
Y Sí. entonces agrandaron. Ahora, si bien ustedes, digamos, están reorganizándose y están tratando que esta unidad sea más amplia de los sectores de izquierda y progresista, contradictoriamente, sin embargo, salieron de la mesa de partido. ¿Es así o no es así? Nos ausentamos por un tiempo. Ajá. Primero, porque queremos clarificar. Esto, en primer lugar, era la mesa de los presidentes de los partidos de oposición. Sí. Y en esa palabra oposición yo tengo un problema. A ver. ¿Oposición a qué? ¿No? Lo que ya dije hoy, si es oposición solamente al Partido Colorado, yo creo que la oposición tiene que ser a un modelo agotado, oposición a un modelo que no funciona, oposición a una práctica política nefasta que ha llevado al Paraguay a la pobreza, al empobrecimiento, a la marginación, a la exclusión, ¿no? Yo creo que eso tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Oposición a qué? Bueno, pero ¿y por qué salieron? No. ¿Por qué salieron de...? Y por dos cosas. Primero, por ah, clarificar oposición a qué, ¿verdad? No salimos, es una ausencia temporal. Ya sé, pero ¿por qué esa ausencia temporal? Y por eso. Y por otra cosa. Bueno, pero si vos lo que querés y saber... también, no, ¿Y por qué? mira, La segunda porque cosa- también, yo no estuve, pero los que iban a la reunión decían, lo que él está señalando, pero encantadísimo, vamos a volver mañana si se discute lo que dice Blas. Nos interesa un partido liberal unido. Y no es la primera vez que lo digo, y le dije a Blas, y le dije a Tito, y le dije a Efraín, no. Dividido no nos sirve, lastimosamente. La fortaleza del Partido Liberal solamente está cuando ellos están unidos. Pero no entiendo igual por qué salieron. ¿Por qué no discutiste todo esto que estás diciendo Porque en no la se da mesa? ese ambiente. Ahí se reunían, según lo que cuento, para la foto de familia. Queremos ir, pongamos esos temas. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer como oposición o como mesa de oposición? O por la también fue porque se incluyó Patria Querida y ustedes no querían No, que esté Patria Querida. estábamos allí, queremos discutir los temas, los programas, alrededor de qué es lo que vamos a estar unidos. Y bueno, pero ¿por qué no propusieron eso en vez de salir? O sea, famoso, me agarro mi pelota y me voy. Nosotros tenemos bien clara la película, Mina. Nosotros queremos saber qué hacemos en Paraguay sobre la cuestión de la tierra. Discutamos. ¿Qué hacemos sobre la reforma agraria? Discutamos, Y aunque bueno, no estemos de acuerdo. y discutan. ¿Qué hacemos sobre la soberanía hidroeléctrica? Discutan, pero no sé por qué se fueron. Pero por eso, hermano, No estuvo mal. no, yo Sí. creo que no. Estuvo mal. Fue un retiro estratégico del Frente Guazú Ajá. para sumar y convertirnos. Pero volver. Claro, por supuesto. Y volver y con más fuerza. Volver con Paraguay Pajuná, con los otros partidos, con las otras fuerzas sociales, ¿verdad? Y queremos estos grandes temas, los grandes temas nacionales, queremos que se discuta allí. Blas me dijo una vez que en la alianza del 2008 cometimos un error, y coincido contigo, que estos temas no discutimos. Fue una alianza electoral, pero no una alianza para gobernar. ¿Qué vamos a hacer después? Tenemos que A tener lo mejor clara la porque ni película. creían ¿Qué que iban vamos a a hacer gobernar. después? ¿Qué vamos a hacer con reforma agraria? El Frente Guazú tenía, Pero por lo no- menos nosotros, pero no esos 6 coincide. ejes programáticos, que fue el resultado de 616 reuniones, en donde Lugo iba con su agenda y anotaba todas las 7 agendas que tiene negra ahí, que anotaba todo, y de eso se hizo una síntesis. Desarrollo económico con equidad social, independencia del Poder Judicial, soberanía hidroeléctrica, esos grandes temas, reforma agraria, tener el respeto al medio ambiente, y hoy hay otros temas, ¿no? Y Tito me quería gustaría, pedir la Mina, saber, por ejemplo, ¿qué pensamos nosotros que queremos ser gobierno sobre la inclusión de la paridad, por ejemplo? No se puede, hay temas que no podemos soslayar más. Claro, es ¿no? así. Tito, No, el tema que se señala insistentemente sobre la división del Partido Liberal, eso para mí se supera con las elecciones. ¿por qué? Si pierde Efraín, tendrá que apoyarle necesariamente al que gane. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la oposición tiene una función que cumplir. No existe democracia sin oposición. Tiene que haber oposición. ¿Y qué es lo que hace la oposición? Y la oposición controla el ejercicio del poder para que no se abuse del poder. Controla la administración pública, sobre todo cómo se administra el dinero del pueblo. Y desde luego tiene que presentar proyectos superadores, digamos, de la situación.
Ahora bien, yo les digo, el tema de la concertación aprendió muy fuerte, muy fuerte. Y si nosotros no llevamos adelante la concertación o la alianza, a mí me da lo mismo, yo prefiero la concertación. Creo que tiene que haber una sola lista en senadores, diputados, juntas departamentales, los cargos unipersonales. Pero ahora llegamos a fortalecer y ver cómo se le desplaza a este partido político que, como dije ya hace rato, tiene 70 años aproximadamente de mandato. Primero tenemos que institucionalizar y decir que no solamente queremos ganar el Ejecutivo, sino queremos tener una amplia mayoría en el Congreso para hacer las reformas del Estado que queremos. Y nosotros en el partido, en distintas etapas, le consta hablar, hemos asumido públicamente posiciones muy claras sobre los temas más importantes el tema energético. Publicamos un libro en el que proponemos como punto de partida para la política energética hay que modificar radicalmente la matriz energética de este país. El 43 o 44% de la energía que se usa en el país es biomasa. Y energía eléctrica creo que es un 18%, y después energía fósil que viene del petróleo. Claro, las cuestiones puntuales, yo les pido que, obviamente, en esta mesa no vamos a poder desarrollar, digamos, ¿verdad? Pero la unidad, a ver, la unidad, vos mismo estás diciendo, ¿sos consciente de que no hay unidad, como dice Fernando acá? No, es que no hay unidad. Yo quiero hablar también sobre eso, ¿verdad? Yo te voy a decir. El concepto de unidad no es que todos pensemos igual. Claro. Y una cosa es un partido de masas y otra cosa es un partido de cuadros. Sí, así es. Acá hay dos partidos básicamente tradicionales que son partidos de masas. Así es, el PLRA tiene y la más de 1 millón de afiliados. Sí. Pero tiene su lógica, esos partidos de masas tienen su lógica. Uno es la democracia interna. Ahora, no podés pedirle a los 1 millón y pico de liberales que piensen de una sola manera, ni a los 1 millón y pico de colorados que piensen de una sola manera. Por eso existe elecciones dentro de los partidos democráticos. No nos elegimos. A mí me gusta Tito, al otro no le gusta otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y creo que mientras eso siga funcionando, hay unidad. Lo que no hay es... Bueno, pero lo que pasa es que en tu partido, inclusive cuando se fue por la vía que uno dirime diferencias, que es electoralmente, sí. No hubo reconocimiento de repente de un sector a otro que ganó. O sea, en tu caso mismo, ¿te acordás que...? Sí, yo gané las urnas del Liberty, sí, y no se reconoció esa victoria. Y en un gesto que nunca el actual presidente del partido reconoce, porque no es un joven que acostumbra a reconocer las cuestiones que se hacen por él. En una convención, siendo yo presidente del PLRA, en una convención que hicimos en la Plaza de Armas frente al Congreso, ante miles y miles, no solamente de convencionales, sino de la dirigencia del pueblo liberal en general, yo renuncié a favor de la candidatura de Efraín Alegre. Y la acompañé a Efraín Alegre siendo presidente del partido, en la primera candidatura suya que fue en el 2000. Pero ustedes son conscientes que no hay unidad dentro de tu partido, porque el propio senador Fernando Lugo, ¿qué mayor gesto puede hacer un dirigente político de renunciar a una victoria que fueron las urnas del Liberty y acompañarle al otro que compitió con él? O sea, ¿qué más gesto de unidad uno puede hacer? Pero ese fue un gesto tuyo, digamos. Pero es más, después de perder las elecciones, habiendo yo sido electo en las últimas internas, el único que asumió su responsabilidad política de la derrota fui yo, nadie más. Claro, porque así como uno ve... Y renuncié a la presidencia del partido y quedó el doctor Sayer, era vicepresidente primero, y condujo muy bien el partido para las elecciones municipales del 2015. Pero vos sos consciente de que tu partido está muy dividido, ¿verdad? Que no necesariamente... Y hay dos corrientes de pensamiento en el partido, pero claras. Aparte de haber dos corrientes, que pueden haber 3 y 4 también, ¿verdad? Dentro del Frente Guazú también hay corrientes. Claro. Pero logran congeniar acuerdos, etcétera, etcétera. Pero ustedes se tiran sillazos, ¿verdad? Se van de la convención, se expulsa a personas que no piensan igual. ¿Cuántos expulsados hubo
bajo la presidencia de Efraín. Te pregunto, ¿te acuerdas que se le expulsó Se le expulsa, pero no se le puede expulsar a una persona pero se le dentro del expulsó, liberalismo. ¿no? ¿Se le expulsó o no? Y sí, pero es algo... No es expulsar. No, ¿sabes qué? No se le expulsó. Pero O sea, acá... Sí, la claro. El internismo... Las amenazas siempre existen de la expulsión. El internismo está bastante magnificado por una interpretación errónea de lo que es el Partido Liberal. ¿Cuál es la Y interpretación no está errónea? dividido. Hay distintas, lo dijo Polaz, hay distintas corrientes. Él lidera una corriente. Y Efraín lidera otra corriente. O sea, hay otros movimientos. Acá... Pero no hay una convivencia pacífica. No hay una... y bueno, porque una cosa es la unidad en la diversidad. decidir. No hay una convivencia pacífica, Vamos a Tito. decidir en las elecciones. ¿Pero por qué? Por ejemplo, ¿quién gana? lo que dice Espera un Blas. momento, no puedo yo terminar. No, pero... Todos hablamos de programas perfectos. Pero nadie o pocos son los que hablan no solamente de la corrupción, que es una idea o una concepción, sino de lo corrupto. ¿Por qué nosotros le damos énfasis? Porque ese es un fenómeno transversal a todos los problemas sociales de nuestro país. Y a todos los de partidos la salud, también, no la solamente a los educación, problemas. la educación, Casi todo. la salud, las finanzas, todo. Y es fundamental que le digamos al pueblo, acá señores, por encima de las ideologías que no vamos a discutir porque nadie hace concesión en su doctrina ni a su ideología, sino un programa, ¿verdad? Decirles claramente, vamos a hacer un gobierno de unidad nacional, si quieren, con principios fundamentales que hacen a la ética pública. Lo que dice Pepe Mujica, el que quiera ganar dinero, que se dedique al comercio, no que haga política, porque mucha gente cree que de esa manera va a aumentar su patrimonio. Y así ha ocurrido, ¿verdad? Pero no podemos nosotros olvidar este capítulo fundamental de la realidad cotidiana. Claro. Hoy acabo de leer otra vez en la prensa, en muchos casos posiblemente aumentadas, ¿verdad? Una serie de episodios que en todos los ámbitos de nuestra vida política y social está ese problema. No podemos olvidar. Ahora, por ejemplo, los Y no candidatos... quedarnos con este asunto de decir, yo recuerdo que decíamos, la dictadura, lejana la dictadura, era el dictador Stroessner, nombre y apellido. Y acá nosotros decimos claramente quién es el principal responsable de la descomposición institucional. El señor Carter. De eso no nos engañemos. Y lo decimos con nombre y apellido. Desde que él vino al poder, se ha desquiciado totalmente. Confundido los roles de los personajes privados con los políticos, con los públicos. No, pero yo creo que cuando uno enfoca solamente en un individuo, porque Pero- ahí está el error, porque lo de la corrupción, disculpame Tito, pero es transversal a las clases sociales, a los partidos Sí, políticos. sí, Y bueno. si enfocamos en un individuo que es el único malo de la película, estamos primero Es que mintiendo. es Y en segundo lugar, que vamos a errar. Es el principal, Vamos a el errar. señor Carter. ¿Acaso uno Pues. hizo declaraciones de los préstamos que hace? Préstamos privados. Pero hay miles de actos de corrupción, Tito, yo nomás creo lo que te que digo, no ustedes es toman- solamente eso. Ustedes me dicen que, bueno, no hablemos de la persona. Bueno, pero ¿por qué, No, se por puede qué hablar le de la persona, atacan claro. a Efraín entonces? Claro que hay que hablar de las personas, yo coincido en eso contigo, Y hay que bueno, ponerle nombre y ¿qué te Es apellido. atacar a Efraín, Tito. O ¿Y sea, cómo? pedirle que rinda cuenta de los recursos del partido es atacarle. Si Yo creo hablamos que de sí. transparencia, Yo si creo que hablamos- sí, yo creo pero que ¿y sí, por qué Rafa. si tienen la obligación de hacerlo? Pero hizo, Vos cuando fuiste presidente Sí, claro. lo hacía, yo cuando era presidente lo hacía. ¿Por Bueno, qué él no pero- tiene que hacerlo? Pero escuchame O sea, una ¿quién cosa. es él? O sea, No. ¿qué nos diferencia a cualquiera de los mortales con él? Yo te voy a decir que no comparto, pero Correcto. yo lamento, pero sí, es que vamos a hablar del internismo, del Partido Liberal, del Yo Partido pregunto Liberal nomás como si cuál es- fuera- Es que hay que hablar por una realidad, Tito. Pero no, es una división, ya te digo. No, yo tampoco creo que sea una división. Ahí Yo está. tampoco creo. Yo Se va. en las últimas elecciones, Sí. yo trabajé por Efraín. Fui a Sí. actos públicos por Efraín. Él no me llamó nunca a pedirme. Ay, bueno, eso Y no yo te parece estuve. un acto de división que, Bueno, que pero la está otra bien, pero persona es su no... forma de, Claro. es su forma de interpretar y hacer política. Por eso yo no comparto la forma en que él hace política. Está Porque yo bien. creo que el presidente del partido, Claro. de un partido político, tiene que unir. Claro. Y para unir vos tenés que conversar, tenés Claro, que hablar. porque vos ¿Qué puede ser- herramienta tiene el político, cualquiera en realidad,
en la sociedad, el diálogo. Te tiene que hasta sangrar la lengua tener que hablar. No, aparte vos podés ser jefe, dirigente, presidente de un movimiento y ser sectario también si querés. Pero si sos presidente de un partido, tenés que gobernar para todo ese partido, ¿verdad? Y no solamente para los que te votaron a vos y el resto, No, expúlsense. por eso yo creo y si que sos la presidente mesa- de la República, imagínate con más razón. Por eso, No, yo, es por eso así. yo tengo una crítica a la mesa de presidente de partido de oposición. A ver, Por ejemplo, ¿en calidad de qué va Efraín a esa mesa? Claro, Va ¿de en candidato calidad o de presidente? presidente del Partido Liberal, es decir, de los que simpatizan con él y de los que no simpatizan con él, o va como candidato a presidente de un sector interno Sí. del Partido Liberal. ¿En qué calidad va él? Supuestamente Primero, va Por como eso yo presidente. creo que hay que reasignarle roles a la mesa de Totalmente presidente del partido de oposición. de acuerdo. ¿Y cuáles serían dos funciones específicas? Uno, lo que dice el presidente Lugo. Vos tenés que ofrecer un programa de gobierno mínimo. pero ¿quiénes tienen que ir ahí? Los presidentes del partido de oposición, pero dedicarse a trabajar en un programa de gobierno mínimo. Eso es lo que va a unir, Mina. Y lo segundo, el tema de los plazos, de las formas para hacer la concertación. Bueno, Tito yo por dice, eso- está escrito. Claro que está escrito, Pero está en hay la ley. mucho Claro que está en la ley. pero hay Pero mucho. no se le da la Sí, importancia que se le está dando, que se le tiene que dar. No, perdón. ya. Totalmente. Lo que Pero decías, ¿qué Mina, decías? lo que decías, Mina, hoy. Preocupa esto. Yo recuerdo el gobierno que intentamos hacer bien, 2008-2012, ¿no? A nadie le preguntamos su afiliación, a nadie le preguntamos su religión, su partido, su club, ni nada, ¿no? Gobernar para todos. Nos preocupa esto que son excluyentes en su partido, van a ser excluyentes como presidente de la República. Claro, ese es el y esta temor. es una práctica nefasta. No Exactamente. gobernar para todos. Totalmente. Y yo creo que eso tenemos que desechar. Y Por lo tenemos menos que intentar hacer- desecharlo. Y es- ¿Sabes qué ese es mi tenemos que temor. hacer? Tenemos que institucionalizar esa mesa. Hacer una, constituir la concertación o la, ¿cómo es? El otro Alianza. método. ¿Concertación Una mesa o de- alianza? Alianza fue Concertación lo o que alianza. hicimos en el Sí, 2008. Exacto. Bueno, después un Porque no ganó compromiso. el tiempo. Después un Ganó compromiso. el tiempo Sí. en el 2008. Ah, sí. No tuvimos más tiempo. Y después Pero el la mía que van a programa, tener la- en grandes Una idea líneas, no muy puede buena. agarrarse el Claro. detalle. Pero caramba, ahora nosotros estamos con el tema de rendición de cuentas. Esas cuentas ya fueron aprobadas por la justicia electoral. Bueno. Pero espera un momento, voy a terminar. Sí. ¿Quién es el abanderado de todo eso? Alguien que lo expulsaron del Senado por tráfico fehacientemente comprobado de influencia. No fue fehacientemente comprobado. No, Eso- señor, mentira. Ahí dice No, mentira, Bueno, mentira. entonces cometieron un error. Entonces, No, claro, como en varias ocasiones. Ahí está. Claro. Y Bueno, absolutamente. si vamos a eso también, yo puedo decir. Claro. ¿Qué hago en el sentado con estos dos 2012, señores? Claro. Los argumentos eran fehacientemente comprobados. Así Exacto. mismo. Y le echaron del Así poder. mismo. Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Y todo- Algún día vamos a hablar sobre eso, ¿eh? Sí, con Ese mucho fue un gusto. error Bueno, estratégico Claro. Entonces, de los liberales. bueno, les consulto lo siguiente. ¿Cuál es la ingeniería política para lograr esto? ¿Verdad? En el sentido siguiente, recién decíamos algunas cosas. Por ejemplo, este tema que la mesa de partidos, no están todos los partidos. Por ejemplo, no está un sector importantísimo que es toda la izquierda, el Partido Progresista. Espera, ¿cuál es la ingeniería? ¿Mesa de partido? Sí, pero mesa de partidos ¿con quién? ¿Verdad? ¿Quiénes van en representación? Hay que incluirlo, ¿no? A los candidatos, ¿verdad? Esa tiene que ser otra mesa. Esa es otra Por mesa. eso, toda esa ingeniería, les pregunto luego de la pausa, quiero que me digan, a ver, ¿cómo doy pie con bola, como se dice, correcto. ¿verdad? Pero luego de la pausa, porque hasta ahora están, no se van, mesa de partido no, y porque Efraín, no, después los candidatos, cada uno por su lado. ¿Cómo se va a lograr la unidad si no hay un lugar donde se discute, ¿verdad? Correcto. Y se acuerda. Luego de la pausa me dicen, ¿cuál es la ingeniería política que ustedes proponen para lograr? Porque les queda 2 meses nomás, muchachos, 2 meses y medio, porque después ya tienen que inscribir en junio, ¿verdad? Y si para junio ustedes no llegan a un acuerdo y todavía ni siquiera se sentaron, difícil o mal futuro nos espera a los paraguayos. ¿Cuál es la ingeniería que deben adoptar para lograr estos acuerdos que dijeron que es necesario? La mesa de presidente ampliado. ¿Cuál es la ingeniería que deben adoptar que evidentemente no lo están haciendo? Para nosotros, mira, es discutir el proyecto. Ya sé, ¿pero dónde? Y con la gente. ¿Pero con quién, gente? Y después con la mesa de presidente, con los líderes, ampliando, y con los técnicos. Me gustaría, por ejemplo, creo que habíamos hablado alguna vez,
y decíamos hoy, ¿qué programa económico hoy? ¿Qué hacemos con la deuda externa? Que los economistas, que Borda, los otros, nos reunamos con nosotros y ver las posibilidades reales. O si no, vamos a hablar en el mar, Mina. Primeramente para nosotros es importante ver también las cosas técnicas y las cosas políticas. Y tener un proyecto y un programa y alrededor de eso hacer lo que tú decías, esta ingeniería de conversaciones, de proyectos, de programas y adelante. Claro, pero primero, ¿qué viene primero? Sí, la carreta o los bueyes. A ver, ¿cuál es la ingeniería que tienen que La implementar? ingeniería es muy sencilla, depende solamente de la voluntad política de los actores. A ver. Mesa de presidente de partido de oposición debe seguir, reasignar nuevos roles, Sí. trabajar en un programa de gobierno porque algo tiene que ofrecerle a la gente. Sí. Pero no le puede decir solamente ANR nunca más. Sí. Entre paréntesis, hay muchos colorados disgustados con la ANR. Lógico. Ojo con eso. Obvio. Ojo con la campaña de comunicación. Nunca había una consigna más pava que Porque esa. yo ya escuché demasiadas veces que el modelo estaba agotado, estoy de acuerdo, ya escuché demasiadas veces que el Partido Colorado ya no es alternativa de poder. Las municipales anteriores nos demostraron que no Ganaron. es tanto así, Así es. que no es tanto así. Entonces, el Partido Liberal tiene hoy menos 400, casi menos 400 concejales que de las elecciones Claro. Se concejales pasadas. equivocan en la consigna, absolutamente. Bueno, entonces, a ver, mesa de presidente, mesa de partido, presidente de partido de oposición, Sí. Después, programa de gobierno y trabajar el tema de los plazos, porque los plazos hoy ya... Para la concertación. Sí, exacto. Candidatos Eso. y candidatas a presidente, vicepresidente, es decir, todito el espectro que Sí. ya conocemos, no hace falta citar, tienen que reunirse alrededor de una mesa, pero tienen que reunirse sin condiciones y estando dispuestos a renunciar a sus candidaturas. candidaturas en pro de un proyecto que nos acerque a la conquista del poder. A ver, Y yo no sé si todos están dispuestos a hacer eso. Porque se supone que los interesados directamente son los que tienen que conversar a los efectos de encontrar la manera para tener una sola chapa que represente a la a ver, oposición. Tito, esta ingeniería, ¿estás de acuerdo? Mesa de presidentes mantener y hacer Claro. otra mesa de A todos mí me los parece candidatos. que lo fundamental es que la concertación, claro, institucionalice eso, firme el documento de creación y el documento de compromiso. Y después hacer la estructuración orgánica, cuáles van a ser los órganos de decisión, de debate, etcétera, etcétera. No es del otro mundo, no vamos a inventar nada. No, pero lo que pasa es que no lo están haciendo. No, ya sé. Ahora, lo fundamental es los espacios de participación en el poder. Claro, pero espera, Tito, después... Eso es fundamental. Ustedes, bueno, van a llegar al poder si no hacen antes esto que dice Blas y que dice Fernando. En el Y yo sentido también siguiente. suscribo eso. Ah, suscribís eso. Te estoy diciendo, esta mesa de presidente tiene que pasar la información al electorado para decirle, miren, nosotros no queremos ganar solamente la presidencia, queremos tener una amplia mayoría en el Congreso para hacer las reformas del Estado que son esto y esto. Pero para ordenar, Blas, Fernando, Tito, Sí. ¿verdad? Yo creo que de verdad lo primero, ¿verdad? Es reunirse y discutir, ¿verdad? Ah, claro, ¿En qué organismo? claro. Y justamente Los candidatos, tiene que haber los una mesa de candidatos. candidatos. Ahora, yo nomás Lógico. les pregunto, hacer una mesa de candidatos, que son 9 en total por ahora, ¿verdad? Más, aparte, la mesa de partidos, no es un poco que no tienen tiempo. ¿Por qué ya no hacen en una sola mesa y discuten programa, mecanismo de la concertación, ¿verdad? Y mecanismo para lograr mayores consensos? Y a partir de ahí, El presidente del mayor partido de oposición tiene una doble obligación y una doble responsabilidad. Hacer lo que sea necesario para unir a su partido y unir a la oposición. Pero no lo puede hacer ¿Por qué? porque él es juez y parte a la vez. ¿y qué tiene que hacer? Tiene que renunciar a su pretensión, anteponiendo los intereses de la República. ¿Y vos qué Si lo yo, vas a hubiese hacer? si yo hubiese sido presidente del partido, ya teníamos la chapa de la concertación. Porque íbamos a elegir, claro, íbamos a elegir a las dos personas que nos representasen. Porque yo no tengo un interés directo en eso. Entonces voy a articular eso, voy a trabajar para eso. Ahora yo te pregunto. Así como lo hicimos Pero tiene para el pero 2008. tiene dos alternativas, Blas. Para el Tiene- 2008. mira, tiene dos alternativas.
o renuncia a su candidatura a la presidencia, entonces actúa como presidente del partido, o también puede renunciar a la presidencia del partido y continuar con su candidatura a la República. No solamente, ¿verdad? Así mismo, señor. O sea, son las dos acciones. ¿Tito? ¿No está de acuerdo? Ustedes quieren que le digan a Efraín renunciar a tu candidatura, pero no puede No la ganarle las candidatura. elecciones. No la candidatura, Tito, a la presidencia Pero no es del PLRA problema. mientras tanto, hasta que dure este proceso. Pero, No puede haber tanta miopía con ¿Vos respecto a estás la de acuerdo con candidatura eso? de una persona que perdió 2 veces, un perdedor nato. Perdió 2 veces. Pero independientemente de todo eso. sigue ganando la interna. Sí, por en la más convención poco. no ganó. No, pero Y eso bueno, salieron, por dejaron- favor, Pero eso es ojo. el reflejo. No, pero eso, Mira, mira, esa fue un desastre. Esto- lo de eso es el ustedes. reflejo de lo que pasa. Cuando Cuando organizar. pierden es un desastre. ¿Eh? Ustedes ni organizaron. Que cuando pierden siempre es un desastre, digo. No. ¿Qué decís? No, que esto es el reflejo de lo que pasa en el país. Si aquí estamos apenas 3. No, la verdad No. es que yo No, no, espera un poquito, quiero espera un hablar poquito. de esto y si te invitan, vamos a tenés que hablar hablar de de los todo. programas. ¿Qué No, vamos a hacer? es- ¿Qué vamos a hacer? Es que, escúchame, ¿cómo vas a hablar de los programas si no tenés con quién discutir primero, Tito? Primero pues tenés que convocarle con quién lo que vas a discutir el programa. Estoy de acuerdo, pero ¿por ¿Y qué por qué no se tenemos hace? que Claro, tocar ¿y el por qué no se problema hace? del liberalismo? Se va a resolver con las elecciones. Gánenle las elecciones a Efraín Blas. Ese es el tema. Y se acabó. Bueno, a ver, la chapa, Lo que pasa es que- vamos a suponer, Lo que pasa es que hablamos tanto de que queremos un país mejor, que queremos cambiar esto, pero no somos capaces de renunciar a una pretensión personal, como yo lo hice para apoyarle a Efraín en su primera candidatura. Escuchen no somos una cosa. capaces de hacer eso, hermano. Le- Y si no somos capaces de hacer eso, Y gánenle las elecciones, Blas. y está bien, hermano querido, pero entonces que renuncie a la presidencia del partido, ¿Pero por que le qué? deje a otro conducir. Hay un tribunal electoral. Pero ¿cómo, en calidad de qué él va a la mesa de presidente? ¿Como candidato? Entonces, bueno, ¿O presidente del partido? no, Porque a mí no me representa. Y bueno, Y no habla conmigo. Bueno, es el reflejo, mi estimada Mina, es el reflejo y que tenemos que aceptar como una realidad. Yo Claro. no juzgo, Exacto. yo no Es la juzgo, realidad pero y es lo punto. que tenemos, ¿no? Ahora, la chapa para el 2023 de la oposición, ¿tiene que encabezar necesariamente el PLRA o tiene que formar necesariamente parte de la chapa? Esas son dos alternativas, digamos, ¿verdad? O, pero no hay ningún impedimento. A ver. No hay ninguno, ni político, ni estatutario, ni legal. Él ganó las elecciones y es presidente del partido. no, estamos hablando de Otra otra cosa cosa. está preguntando. Digo, la chapa para el 2023, ¿tiene que encabezar el PLRA o no? ¿Puedo decir? Sí. Tienen que ganar Si el las candidato liberal es el mejor posicionado, sí. Claro. Si no es el mejor posicionado y es otro dentro del marco de la oposición, no. Por eso hablo de renunciamientos. Lo que sí creo es que un liberal sí o sí tiene que estar en la chapa. Claro. Eso sí creo. Absolutamente. Porque entonces ahí, cuando vos decís eso, primero, coincidís con Blas en esto. Totalmente. Pero aparte de eso, el perfil. ¿Qué tipo de presidente tenemos necesidad hoy los paraguayos en este tiempo? ¿No? Puede ser que sea el excelente político de una trayectoria, pero fantástica, ¿verdad? Pero hoy el país necesita alguien que trabaje el diálogo, el consenso, de aglutinar a los demás. Amigo, ya putas años. Claro. ¿Eh? Así es. Y que pueda por lo menos dialogar, conversar, elaborar un proyecto que nos una a todos y apuntar hacia adelante. Vos, Lo de los Tito- perros, Tito, lo de los perros. Tito. Hacia adelante, Tito. Tito, vos Está estarías de bien, acuerdo. entonces, pero ¿por qué quieren excluirlo a una Yo no le persona? No, de la presidencia del Hermano querido, partido, te pero, dice. nosotros- No de la candidatura, no de la candidatura. No, vamos a hacer eso, estamos en eso. Vos, Él Tito, habla con todos los dirigentes, ahí en la mesa, cuando se va, ahí están todos. Está, ¿Vos estás de acuerdo? Filisola creo que se va. Tito Saguer, vos aceptarías, digamos, que esa dupla presidencial para el 2023 de la oposición en general pueda encabezar otra persona que no sea un liberal, digamos? Si en las elecciones, Sí. con padrón de la concertación Sí, o de sí, la sí. alianza, no es gana lo del Frente Guazú, se le apoya al candidato. Ah, estás de acuerdo, entonces con el que gana. ¿Le apoyamos a Lugo o no? Sí, en ese entonces sí, no sé Nosotros cómo es fuimos ahora. los primeros que propusimos la candidatura de Lugo. Les consulto sobre los candidatos existentes luego de la pausa, ¿sí? Bueno, atención. Empezamos el programa nuevamente.
Blas Llano. Bueno, a ver, les digo los nombres de los candidatos y me definen así con 2 palabras. Efraín Alegre, Fernando Lugo. Y es el presidente del mayor partido de oposición que tiene una gran responsabilidad de trabajar por la unidad, no solamente de su partido, sino de la oposición. Efraín Alegre. Perdió 2 veces tuvo el respaldo del pueblo liberal y con él volvemos a perder. Efraín Alegre. Es un ganador, va a ganar las elecciones del 2023. Euclides Acevedo. Y alguien que se está perfilando porque se escucha mucho de él, tiene la experiencia y la práctica política desde dentro de gobiernos diferentes y puede realmente pegar un salto a su candidatura. Euclides. Coincido en un 100% con lo Euclides Acevedo. el presidente. Es un canciller que se desempeña muy bien. ¿Y como candidato? No sé, no creo. No crees. Katia González. ¿Por qué yo primero siempre? Bueno, Katia González. Y es una actora importante hoy en día de la política paraguaya. Mujer, representa a su género. Creo que se tiene que medir dentro. Es muy importante, Katia. Sí. Katia González. Comparto con Blas. ¿Por qué te Es muy reías? importante. ¿Qué le costaba? Es que vos te reías, ya me No, echas la culpa a mí. yo me reía de vos, Tito, yo me reía de vos porque no aguantaba. Katia González. Querramos o no, Sí. está representando una nueva forma de hacer política. A muchos no les gustará, pero que tiene seguidores, tiene seguidores. Carlito Rejala. Y dentro de la línea de Katia, representan por la generación nueva de políticos que tienen una forma distinta de hacer política. Y bueno, está en la consideración Carlito Rejala. Carlito Rejala. Incorporó la nueva tecnología en la forma de hacer política. Carlito Rejala. Me parece muy interesante. Una figura joven, Sebastián Villarejo, Tito. muy buena figura. A mí me parece muy buen razonador. Tiene algunas, su partido sobre todo, tiene algunas posiciones muy, muy conservadoras que no las comparto. Pero yo creo que Villarejo es un joven que yo creo que está en una posición correcta. Me parece, creo que tiene una posición crítica con respecto a los ultras de derecha que tiene en su fila. Sebastián Villarejo, Fernando. Por lo que le escucho en la Cámara de Diputados, que tiene ideas defendiendo sus propias posiciones y la de su partido. Sebastián. Y es también una figura joven, ¿verdad? Solamente que respaldado en un partido como Pachaquería, o sea, muy identificado, digamos, con una estructura partidaria relativamente pequeña. Y habría que medirlo, ¿verdad? Sole Núñez. Déjate, pues, Una sorpresa para mí el querer entrar en la política, porque es una excelente técnica, mujer, en un partido exitosa, pero el hacer política desde la política mía es otra cosa. Sole Núñez. He visto que apareció, quiere ser candidata a presidenta, vicepresidenta, está muy bien. Parece bien. ¿Te gusta Sole Núñez? También es una figura joven. se Esperanza desempeñó bien. Martínez. Esperanza Martínez. Esperanza Martínez es una colega intachable que cuando le tocó ocupar un cargo de alta responsabilidad en el gobierno del presidente Lugo como ministra de Salud Pública demostró, no de boca para afuera, porque de boca para afuera entero ñan de vale, en la práctica que es muy buena. Esperanza Martínez. Excelente. Excelente. Esperanza. Eficiente como ministra, yo creo que tiene la mochila cargada de lo que se ha logrado en la salud pública en 2008-2012. Martín Burr. Y Martín Burr vuelve a la política y le inyectó mucho dinamismo al PLRA. Yo reconozco que cuando Martín fue a hablarme y me puso la posibilidad de su candidatura, no le tomé muy en serio, pero hoy es una realidad importante dentro del PLRA. Hay que tenerlo en cuenta. Martín Burr. Muy bien. Me ¿Te parece gusta? Muy bien. Una buena candidatura. Martín Burr. Ya fue intendente, significa que tiene un liderazgo. Sixto Pereira. Nadie puede negar la trayectoria de Sixto, especialmente las luchas sociales. Yo creo que él ha dado un paso importante de incorporar lo social a lo político y creo que eso le da una capacidad de que puede ser un gran líder. Sixto. Y cito un colega también senador muy trabajador, muy identificado con las luchas sociales específicamente y concretamente con las luchas de un sector muy postergado en nuestro país, que es el sector campesino. Representa, digamos, no a todo el sector, pero digamos muy identificado con eso.
una buena alternativa. ¿Sixto? Un representante de los reclamos sociales que vive el país. ¿Hugo Fleitas? Hugo Fleita, yo no lo conocía, Hugo Fleita, ahora lo estoy conociendo y cada vez me impresiona mejor. Primero por su humildad, segundo, de dónde proviene. Fue intendente de una pequeña localidad de Cordillera, Isla Pucú, de ahí da el salto, se convierte en gobernador del departamento de Cordillera, en las últimas elecciones siendo jefe del Partido Liberal Radical Democrático de su departamento. De 20 municipios, el PLR ganó en 15. ¿Hugo Fleitas? Interesante muchacho, yo creo que nosotros hemos acompañado su candidatura en una alianza para intendente de Isla Pucú, después también en la gobernación. Le está costando convertirse en ese líder nacional, ese paso de un líder indiscutiblemente, localmente. Hay un paso grande que se tiene que dar. ¿Hugo Fleitas? Un liderazgo departamental interesante. Bueno, vamos a tratar, por favor les pido, un favor les pido. Díganme una dupla que ustedes creen que podría ser ganadora. Pero de verdad no así, ay, tengo que decir fulano, porque si no, de verdad, una dupla ganadora. Para vos, ¿cuál sería la dupla ganadora? A la dupla ganadora yo le acompaño. Pero ¿cuál sería para vos la cuándo, dupla? sí? Digamos, ¿Cuándo? si vos tuvieras que decir, con la experiencia que tenés, yo creo que la dupla sería, no sé, Efraín, Katia, que si no sé, te digo cualquier dupla. A ver, ¿cuál es una dupla que vos decís, esta dupla pega? Efraín puede ser Esperanza Martínez. Efraín, Esperanza Martínez. ¿Cuál es una dupla que vos crees gana? El mejor posicionado dentro de la oposición, si es liberal, mejor, si no es, no importa. Si un liberal, sí o sí en la chapa. Pero decime nombres como me dijo él. Y bueno, hay Dame uno. tres candidatos liberales, el doctor Hugo Fleita, Sí, no, pero los Martín mejores Burr, posicionados, dale, hace rapidito. No, ¿Quién- me quién vayas a es el forzar. día? No. Tiene que ser consecuencia del sondeo, del Ñeporandú, del Ñemonguetá. No tenés idea todavía quién puede ser. No tengo mi corazoncito. Y de bueno, Yo decime, le estoy pues. apoyando a Hugo Fleitas. No, pero él no está mejor posicionado. Bueno, pues falta todavía, le falta que se le conozca nomás. Yo te puedo asegurar que si la gente que le conoce le va a ir a votar 3 veces. Pues ahí para conocerle tenés 2 meses. A ver, Yo creo, mira, ¿cuál sería esa dupla ganadora? frente Guazú, PLRA. Frente Guazú, PLRA. Ya se Pero en realidad es demostró en los- PLRA frente Guazú, Hoy inversamente. o inversamente. La experiencia 2008-2012, con sus falencias que ya habíamos evaluado críticamente. Sí, pero yo eras creo- vos. Digamos, no es por nada, pero no hay un Fernando Lugo todavía dentro del Frente Guazú, digo, con el caudal y el liderazgo. Pero es no solamente la persona, sino Sí, pero no la es tercera así. O fuerza. sea, el individuo, por algo, digamos, ganaste vos y no ganaron 100 otros candidatos que también se unieron. O sea, vamos a ser realistas. Hoy el Frente Guazú no puede encabezar una candidatura, te digo sinceramente. no, que midamos. Yo creo que va a ir como vice, va a poder ir, pero no como presidente, te digo Y bueno, sinceramente. Pues yo Sos creo, realista, que, ¿verdad? yo creo que un candidato del Frente Azul tiene que formar parte de la chapa presidencial. ¿Crees que tiene que formar parte? O sea que, por ejemplo, si es, entonces se descarta Euclides. ¿Por qué te digo? Porque si es Euclides Acevedo el que encabeza, ¿verdad? Obviamente tiene que ir uno del PLRA, porque no va a ir Euclides frente a Guazú y el PLRA se va a quedar fuera, como dice, ya no tiene que estar en la chapa seguro uno del PLRA. Bueno, después de la aparición de Euclides Sí. y ver, como dice él, cómo mide, Sí. seguramente que se va a cambiar el tablero. Ah, por eso, podría. Entonces ahí estarías vos flexible a que sea, Por supuesto. por ejemplo, Euclides PLRA. Por supuesto. Estarías. Eso es una chapa invencible. ¿Cuál es una chapa invencible? Y PLRA, Euclides sí avanza bastante su candidatura. Ajá. Bueno, una chapa invencible, Euclides, PLRA, según Fernando Lugo. Dice Tito, Me gusta. Efraín A mí me gusta. Esperanza. Me gusta lo del presidente. ¿Te Lugo. gusta? Me gusta lo del presidente. Ah, Lugo. bueno, viste, ahí me gusta. Simpatizo. Me gusta que hayas Pero dicho. yo no voy a decidir, yo No creo importa, que hay yo que, te hay que pregunté sondear. qué hay te que- gusta, lógico, pero ¿qué te gustaría de esa chapa? Simpatizo. Muy bien, así cerramos el programa. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Manos a la obra, se viene el 2023 y obviamente creo que están un poco retrasados, pero es importante obviamente que lo hagan, que empiecen que esa ingeniería política se ponga en la práctica. Gracias de verdad, Tito. Gracias, Blas A Llano. vos, Mila. Y Fernando gracias, Lugo. siempre Muchas se gracias. cenan muy bien en Minas. Sí, señor. Bueno, ahora sí me despido de todos Muy ustedes. rica la Hasta cena, el próximo domingo acá por la tele. Y ya sabes que de lunes a viernes te espero todos los días por Radio Monumental 1080 de 16 a 18 horas. Chau, chau.